Boa noite. Mais uma live conversa de candombe. Hoje é quinta-feira, 28 de maio, diretamente de Rio de Janeiro. Vamos conversar hoje. El Miguel llegando a Mar del Plata, ¿cómo andan todos por ahí? Espero que bien, está con frío. Joel, el Cabo Polonio estará ahí del Cabo. Leo a la Torre, grande abrazo a la gente. Bueno, gente, ¿cómo andan? Bueno, volvimos primera de la semana junto a Liber Galloso, grande músico, compositor, saxofonista, fundador de unas bandas más importantes de candombe, que es la Calenda Beat, entre otras cosas, ¿no? Ahí está llegando Liber, ya lo voy a adicionar y vamos a comenzar nuestra de hoy. Comienzo, bueno, para que no sabe, estoy directamente acá de Río de Janeiro. Empiezo hablando portugués, pero la mayoría de nuestros públicos es de Uruguay. Bueno, un abrazo para mi madre. Hola, mamá. Un poquito de agua. Liber. ¿Cómo estamos, querido? ¿Cómo andás, Liber? ¿Todo bien, Machi? Bien, ¿vos? Bueno, gracias acá Bien. por recibirnos, Liber, No, y acceder acá a hacer esta conversa. Hoy creo que es la número 34, si mal no sí, recuerdo. he visto unas cuantas. Ahí va. Sí, sí. Bueno, Y la bueno, verdad que buena iniciativa. ¿Cómo surgió a raíz de toda esta movida del COVID, no? seguro. La necesidad de acercarnos un poco, primeramente eso, ¿no? La necesidad de acercarse. Estando en Claro, cuarentena, acá en Brasil, en Río de Janeiro, está un poquito más complicada la cosa, entonces nos obliga a estar eso te más iba a tiempo preguntar. acá más tiempo. Nosotros estamos bien, gracias a Dios. Hay cuestiones, viste, de políticas, primero, de gubernamentales, ya todo el mundo sabe, ¿no? El desastre que es el gobierno de Brasil ahora. Y, y bueno, esa falta de conciencia, ¿no? Y hizo que colapse, que hoy Brasil sea uno de los centros de- El COVID. felizmente, de muertes, ¿no? Y ese tipo de cosas. Ah, Pero está, bien. eso, y ahí surgió esta idea y se fue dando como una bola de nieve y, y ahí Está buenísimo, conversar, sí. debatir un poco sobre todo lo que es el universo que llamamos candombe, ¿no? Y está. Bueno, muchas gracias, líder. Bueno, gracias a vos y bueno, felicitaciones ahí por el emprendimiento. Y, y nada, sí, agradecido de poder compartir este espacio y primero que nada, este, decir que, bueno, vengo a dar, como siempre, en mi humilde experiencia dentro de lo que es el género, ¿no? El cantón. Seguro. Bueno, Oliver, contame un poquito tu historia, de dónde sos, cómo comenzás en la música, eh, Ahí va, cómo bien. Mirá, yo provengo de, este, con el candombe, me acerqué primero con el candombe a la música y después empecé a tocar el instrumento del saxofón. Y no vengo de familia candombera, eso lo quiero recalcar, más que nada porque eh, para todos los referentes, ¿no? Los referentes, los maestros, Malumba, Lobo, Chabela, en fin, todos. Yo tengo que agradecer eso, ¿no? De poder estar, de que la música me llevó ahí al camino del candombe. Y bueno, no provengo de familia candombera, mis viejos son del interior, los dos, mi madre de Cerro Largo y mi padre de Florida. llegás? Yo nací en el sureste de la capital de Montevideo, en un barrio que se llama Jardines del Hipódromo, un barrio recontra humilde, a unas cuadras de la cancha del Danubio Fútbol Club. Eh, y bueno, somos de ahí, mis viejos me criaron ahí, y tuve, digamos que viví hasta los 10 años ahí, y después me tocó vivir toda la etapa de la dictadura militar
y mi viejo es militante de, digamos, del Partido Comunista y del sindicato de la Unión de Trabajadores de la Construcción. Entonces estuvo mucho tiempo requerido y bueno, en cana, torturado, entonces nosotros nos tuvimos que mover por muchos lados, ¿viste? claro. Después vivimos en otros barrios. Y bueno, como te contaba, yo llegué a través del al candombe primero en la música, porque cuando llegué al barrio de Malvin Norte conocí a un amigo que jugamos al básquetbol juntos, que es el sobrino de Fernando Lobo Núñez, Martín Ferreira. Eh, y bueno, y gracias a él eh, conocí la familia de Fernando eh, y, y hicimos muy buenas migas. Eh, obviamente que yo ya iba a las llamadas, es decir, mis viejos siempre me llevaban a los desfiles de llamadas, los desfiles que habían en carnaval en el barrio también, pero Bien. bueno, al tener ese contacto con Fernando fue como que a partir de ahí eh, fue un camino de ida y sin retorno, porque pude conocer la cultura negra del candombe afromontevideana desde un lugar privilegiado como es la compañía como es Fernando Lobo Núñez, ¿no? Eh, y bueno, ahí comencé a trabajar con él en el taller y en esos años fue que empecé a estudiar también, conocí el instrumento en la casa de mi hermano, siempre había un saxofón colgado. Y entonces un día se me ocurrió pedírselo, mi cuñada me dijo, ¿por qué no se lo pedís? Veo que siempre lo querés y entonces se lo pedí para estudiar, era un saxo muy antiguo, del siglo XIX, de finales del siglo XIX, principio del XX, y ahí empecé a estudiar música, ya tenía unos 22, 23 años. Eh, Bien. y sí, 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 ya bastante grande. Y bueno, sin elementos de música, sin tener conocimientos de solfeo, ni de electroescritura, ni nada. Me largué a la pileta y bueno, y así comencé. Eh, con los años, después dejé de trabajar en el taller de Fernando bueno, los gurises eran chiquitos, Noé y, y Fernando chico. Este, yo soy como 10 12 años más grande que ellos. Y bueno, tocábamos ahí, yo siempre que había algún toque, estaba con ellos, salíamos a mangar, viste, por la calle, y, y bueno, tuve digamos, el privilegio de poder aprender a tocar con ellos. Eh, Desfilé una de las pocas veces que salió la calenda al Lobo, en las llamadas salí con ellos, desfilé en llamadas con Morenada, y con aquello por el... Y como te decía, bueno, vinculado al, al género, al candombe, y cuando me juntaba a tocar con amigos y amigas, siempre, siempre toqué candombe. Y siempre o salía de mangacha con tres, cuatro tambores por, por, por Montevideo, por las ferias, etcétera, o nos juntábamos a experimentar desde ahí. Fue como lo primero que empecé a experimentar. Después, obviamente, al avanzar en el estudio, en los conocimientos, fui como conociendo otros,
otros géneros y me fui acercando más a a otros géneros también este, y me fui ligando a otros géneros, digamos, pero bueno, siempre desde que empecé a acercarme con la música fue desde ahí, desde ese lugar, ¿viste? Desde el cantón. Ahí va. Hay Eh, como un, otro día hablando así, eh, hay como dos definiciones, así como en el candombe, como que ahí está quien nace dentro del candombe y por eso, como ahí va. quien nace a través del candombe. Está esa como que por ahí personas que no nacimos directamente en una familia candombera, pero como que volvimos a nacer o nos encontramos cuando conocemos el candombe, cuando el candombe llega a nuestras vidas, como que hay un nuevo renacer, digamos, ¿no? Claro, bueno, yo soy el de la segunda, el que nace a través El de. que nace a través. Claro, Eh, sí, sí. Es que esa definición me parecía increíble cuando la escuchaba y me sentía muy, porque también creo que también eso Identificado. identificado y comenzás a ver todo desde otro punto. Claro. Es que, eh, en fin. Libre, ¿y saxofón comenzaste a estudiar cómo? ¿Con quién comenzaste Y, a sa- estudiar? y saxofón empecé a estudiar con Álvaro. Hoy justamente colgué una cosa ahí en el Facebook y Malumba me respondió y me dice, viste que me cuelga cosas hermosas y anécdotas. Y Sí, me preguntaba con quién había empezado a estudiar y si conocía a Álvaro Armesto, porque él había tocado con Jorginho y qué sé yo. Y claro, fue mi primer profesor, el Alvarito Armesto. ahí va. Es un saxofonista increíble que, bueno, ahora lamentablemente perdió su vista, está en condiciones bastante complicadas, físicas, pero espiritualmente está muy bien, y no está tocando mucho, pero él aparece en un disco de Jorginho en el almacén, Discaso. sí, y no recuerdo algún otro, pero todos los que conocen a Álvaro y lo escucharon tocar, te pueden decir que bueno, que en esa época donde tocaba él, no, o sea, no había otro sonido como él. Y yo te puedo asegurar que se acercaba mucho a cualquier saxofonista americano. Tenía una impronta increíble. Y él me ayudó mucho porque bueno, el instrumento que yo tenía al principio no era un instrumento melódico que no se construía más y que no tenía las condiciones técnicas como para estudiar. Y reboté, fui un par de profesores y me dijeron, no, con esto no puedes estudiar. Y Claro. bueno, y él fue la persona que me dijo, sí, vení vos y vamos arriba, y me dio para adelante me bancó como un año y medio hasta que bueno, mi vieja vio que yo estaba como recontra enfocado con el instrumento y mi vieja me pudo comprar uno. Y bueno, ahí seguí con él y después empecé a estudiar en la escuela municipal. Ahí va. Estudié ahí, después estudié unas clases lenguaje musical con un profesor que se llama Miguel Marosi. eh, y después fui tomando como clases particulares con Nicolás Reynoso, un cubano que estuvo acá muchos años en la década del 90. Em, y no quiero olvidarme de nadie porque está, sí, ellos, y claro, Binger, todos digamos, los de mi generación, todos los saxofonistas de mi generación estudiaron con Jorge Binger y clases en, eh, en Suecia, de, en Argentina.
Ahí ahí va, va. volvimos, que se Volvimos. cortó un ¿A poco. dónde, a dónde te quedaste? No, la internet que a veces genera estos cortes acá, que un poco, no, se corta un poco, pero está, la vamos llevando. ¿Qué fue lo Dependiendo de la último que hora, ¿viste? escuchaste? De tu último profesor, de tu, la última, Ah, claro. Y de la última no pudiste escuchar nada. No, ahí se cortó de tu último profesor, ahí se co- Ahí va, hablé como un minuto, ¿no? Te decía que, bueno, después estudié con Jorge Binger en la Escuela con Binger, Municipal ahí de va. Música de Montevideo, Sí, con el cubano, con Nicolás Reynoso. ahí ¿Eso va. lo escucharon? Sí, hasta Reynoso llegamos. Y, ok. Y, después cuando empecé a viajar, que estuve viviendo en Suecia, estudié ahí con un sueco y después un tiempo en Bahía. Sí. Ah, Volvimos, ahí está. volvimos por Volvimos. nuestra causa, dice Ron. Aló. Sí, ahí te Estamos, Liberty. escuché. Ahí va. Bueno, Ahí estuviste en va. Bahía. Bueno, ¿Vi- ahí ¿Viviste en va. Bahía? Estuve ahí estudié con un alemán copado. Eh, en Bahía estuve, la verdad que fue el primer lugar donde pude descubrir ahí la música desde el punto de vista espiritual y profesional. Fue como la primera experiencia así muy grosa que tuve. Y después ¿Qué, viví 10 años en 9 años en Argentina. qué año Ahí estuviste estudié en acá el conservatorio. ahí va. Aquí en Salvador, Allá tuve que 90 fines del 98, 99, 2000. ahí va. Había con la G-Music, Estaba, Rolando, sí, ¿no? estaba la yea a morir. A morir. Los 90, ¿no? Sí, Fue sí, sí. marcadísimo con eso. Sí, sí, sí. Tuve una buena experiencia ahí. La verdad que conocí unos músicos y amigos y amigas que hasta el día de hoy tengo contacto con ellos. Este, y me acuerdo que me abrió las puertas este, un bahiano percusionista y saxofonista está en los primeros discos de Olodum. Y él tenía una oficina, la debe tener todavía la mujer, ¿no? Ahí en pleno Pelugriño, frente por frente a la Pelugriño. casa de Giorgio Amado. Y él siempre recibía a los turistas, o sea, a los extranjeros, músicos que iban para ahí, él les abría las puertas, ¿viste? Claro. Y yo recuerdo que cuando llegué, este, le habían hablado que yo andaba ahí y que era uruguayo y el loco quedó enloquecido con el candombe porque allá había estado Nicolás Arnicho, Claro. hacía un par de años atrás. Era, Y ¿el tenían nombre de él cómo era? Vira Hayes. Ah, Vira Hayes. Sí, Falleció a poco tiempo él, felizmente. hace poquito, sí, 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 sí. sí, referencia Y de la enseñanza, era una un de maestro. una de las máximas referencias, sí. Gaby Guedes, Vira Rey, son. Yo no tuve Claro, imagínate que no lo conocí personalmente, pero es una de las referencias de Bahía, ¿no? sí, yo, recontra agradecido con él, porque me abrió las puertas, me ayudó de una manera, no solo con la música, sino para vivir ahí, ¿viste? Fue tremendo. Y era de los únicos bahianos porque hay como vos llegás y te hacen sentir que sos extranjero, ¿viste? Sí, Eh, y seguro. tenés que comerte esa, pero él era diferente, tenía otra visión. Y bueno, entonces ahí pudimos un
brasilera misturada con candombe, ¿no? Diferentes ritmos caboclos y los trabajamos con candombe y arreglos de vientos, de caño. Y claro. salimos un año en carnaval, eh, fue tremendo, fue una de las experiencias que tuve más lindas de mi vida. Este, Claro. sí, sí, fue de A- más. a- Aparte también, Liver, una de las cosas, experiencia que tiene musicalmente, digamos, eh, Bahía, específicamente ahora hablando, es esa conexión dentro, digamos, del mundo percusivo llevado a los arreglos, ¿no? De armónicos. eh, bueno, que a veces dentro de esas cosas, por ejemplo, en la musicalidad del candombe tuvo otro camino, ¿no? Debido al espacio que ocupó el afrodescendiente en Uruguay, digamos, que siempre estuvo más que nada como vinculado más estrictamente al tambor, ¿no? Si bien hay muchos Sí, grandes músicos uruguayos, pero como que fue el proceso así, digamos, dentro del campo armónico, digamos, desde la percusión hasta el arreglo armónico, como que fue más de encuentro en el candombe, ¿no? sí, lo que pasa es que Brasil demográficamente hablando tanto Brasil, ¿no? como Argentina son países con muchísima gente y para mí lo que hace eso es que se masifique mucho más este, el crecimiento de un lenguaje determinado. Y eso hace bueno, que Bahía solamente, el estado de Bahía tiene, no sé, entran como 10 Uruguay Seguro. acá. Es muy Y grande el estado claro, de Bahía. eso es un movimiento musical increíble que se va desarrollando con una potencia al ser demográficamente mucha gente, obviamente que las cosas se van desarrollando y evoluyendo como mucho más rápido. Eh, ya los cortes que yo vi en aquellos años, todavía en Uruguay recién estaban empezando a formarse los toques y cortes en el tambor en Uruguay y los arreglos, ¿viste? Claro, los arreglos, final de los Percusivos, 90. claro. Y hoy en día, bueno, acá en Uruguay, o sea, hay unas cosas, pero que te matan. Más que Sí. nada las generaciones nuevas que Están viniendo con una información está y un acceso tremendo. y un acceso también a otras culturas y a otros ritmos, o sea, es mucho más rápido el acceso a la información, ¿no? Ahora, claro, ahora es mucho más rápido. En aquella época, si no estabas en Bahía, o Claro, no. ver un video de algún mono de allá, era mucho más Sí, difícil, ¿no? era mucho más claro, mucho más complicado. La información se llevaba como mucho más tarde. ¿Llegaste a Este, conocerlo allá a Leitieres Leites? Al fundador de Rumpilé no, estaban no el lo otro día. conocí. No. Ya, Conocí a Freddy Dantas, que Freddy sé Danta, que ellos son muy amigos, ¿no? No sé si seguro. vivirá Freddy Dantas todavía, pero un arreglador del carajo ahí en Bahía. Sí, sí. Una vez, bueno, acá en Río tiene esas cosas. Mi esposa estaba dando una aula de, de danza y de repente entra Lechires Leite y todos Ah, pero nos quedamos congelados mirándolo. fue. Y el tipo entró así y se quedó con nosotros, habló un crack, tremendo músico, uno, increíble. Es tremenda la orquesta esa que tiene y el proyecto, ¿no? que hizo. Yo No, buenísimo. la vi en vivo, no es una animalada. Para quien no sabe, Rumpiles, que ahí, bueno, mandamos un saludo para Pancho Tarabia, que está en Portugal. El Rumpiles es una Pancho. orquesta, el Pancho, es una orquesta, son 12 12 percusionistas, ¿no? Entre como los máximos percusionistas brasileños, Gabi Guedes, eh,
este cara de Duyeye, de Carlinhos Duyeye, creo, en fin, son una generación, de varias generaciones de percusionistas, ¿no? De Bahía, con un naipe, creo que son 12 o 24 vientos. Está Eh, tremendo. y lo loco es que los percusionistas, de toda la orquesta está vestida de blanco, ¿no? Y los Sí. percusionistas, todos de blanco, de smoking, los percusionistas de smoking, y los músicos de vientos están de remera, bermuda y ojota. Al contrario, el percusionista es Claro, claro, ese es el señor, el digamos. señor, no, no, el señor. Y es una orquesta que toca en todos los festivales de jazz del mundo, llevando así Sí, la es muy música linda, baiana muy linda. rumpiles, La es verdad que increíble, es lo máximo que he visto de Salvador. Ahí es a nivel así, world music, ¿no? claro, claro. Bueno, y Liber, ahí, Buenos Aires, tuviste también en paso en Buenos Aires, 9 años. Sí, 9 años. Después que yo me vine de Salvador, fue que empecé a mover ahí, me vine con una cantidad de ideas y musicales, y ahí empecé a formar algunos proyectos Ahí va, de música de candombe, ¿no? claro, Darle como, llevarlo así como al término real, y tuve como dos experiencias. Una fue en Virunga y la otra fue Lucumí. Tucumí, Y a raíz de esas dos surgió la Calenda Beat la Karen David, que en el nace 2004. En el 2004. 2004, sí. Que ese disco Así marcó de una forma el primer disco La Calenda y ese movimiento de Uruguay era que había muy pocas bandas de candombe, no la cantidad de bandas que sí, hay ahora, ¿no? sí, fue como una cosa que después de los 90 hubo un hueco, ¿viste? A Claro. nivel de grupos de candombe. Puede ser el Iber Y que ese hueco, disculpa, lo que acontece con eh, Jorginho también marca eso, ¿no? sí, el Jorginho, claro, obviamente, porque eso fue en el Bueno, 2000, 2001, 2002, no me acuerdo ya. Eh, y estaban los ladillones, me acuerdo, la en los Dillon, ¿verdad? 90, y Claro, ellos se desarmaron 98, 99 por ahí. Y bueno, y ese hueco mágicamente, gracias no sé, al universo, que pudimos juntarnos para armar ese disco, este, que bueno, que fue una bomba, ¿no? La verdad que seguro. ahora con los años que lo escucho, es un disco que está muy bueno. Es un discazo. Este, Y sí, sí, sí. Y bueno, de ahí para adelante es que la calenda es como mi proyecto, eh, así, uno de los proyectos que he tenido más satisfacciones a nivel musical. seguro. Ahí otro día hablando, bueno, entre unos músicos, bueno, hablamos con Alexis, que también Darío Terán, que en esa época estaban en El Daro. Barcelona y el Daro, y comentaban así que cuando sale el primer disco de La Calenda fue como, esto es lo que queremos escuchar, es como que de alguna forma citan como que a partir de ese primer disco y el movimiento que comienza a hacer La Calenda en Montevideo, eh, es lo primero, digamos, que es hasta el presente de hoy, hasta todo este movimiento de bandas que comienza a formarse de nuevo en Montevideo, ¿no? La llegada de vuelta de la candombera, la Claro, calenda ya con ese discazo que marcó en Buenos Aires, digamos, nos pasamos ese disco de la calenda, era una de las tremendo, referencias sí. era escuchar la Buenos Aires íbamos calenda, bastante. Claro. claro, Sí, claro, un contexto también sociocultural complicado, ¿viste? 2001 bueno, en Argentina, 2002 en Uruguay. Este, Socialmente era gris el claro, Montevideo, era gris el Uruguay.
Y bueno, tampoco había muchos discos de candombe, así que netamente de candombe. Y, y bueno, a raíz de eso, yo pienso que fue como un puntapié y ahora gozamos de la dicha de que hay muchas bandas, muchos proyectos así a nivel candombero, con muy buen nivel, todas, ¿viste? Todas suenan muy bien. Este, y no solo en Montevideo, sino que también en todo el Uruguay. No sé si en seguro. todo, pero yo sé que en San José hay, en Maldonado hay bandas que Maldonado, se tocan todo, sí está, sí, 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 este, hay en Durazno, o sea que bueno, que la verdad que es con la música, con el candombe, ¿no? seguro. Bueno, y ahí comienza ese viaje, digamos, por Buenos Aires, un viaje de 9 años. Sí, y estuvo intenso porque, bueno, yo tenía que, de alguna manera, cuando uno se pone a estudiar un instrumento, vos bien lo sabés, tenés que, bueno, llega un momento en el que necesitas, si estás comprometido con el instrumento, necesitas la información, ¿viste? Claro, Y acá no lo podía encontrar. De hecho, bueno, siempre se está saliendo y buscando, o sea, queriendo buscar más información en otros lugares, ya sea para estudiar o para tocar también, ¿no? Porque el Uruguay, el circuito de Uruguay es re pequeño, ¿viste? claro. Y bueno, yo estaba queriendo perfeccionarme de alguna manera y bueno, tenía tres oportunidades, tres posibilidades, porque una era ir a San Pablo, otra era ir a Cuba o a Nueva York. Claro, Nueva York, $50.000 por mes, por año en la Berkeley, claro, imagínate claro. que O que tengas un una morir, bolsa de estudio de, que un no sé, moreno del barrio Piria, de no. berretería en Nueva York. Cuba intenté todas las posibilidades, y hice, pero no pude juntar el dinero. Y San Pablo, Claro, la verdad que había estado un par de veces y me dio bastante terror esa ciudad. es muy grande, Este, vos. me asustó un poco. Entonces, Buenos Aires estaba acá a la mano. Claro, eh, me voy para Buenos Aires. y sí, aparte, había tres o cuatro escuelas gratis, ¿viste? Claro, claro, claro. Con Y gente que cerca había también ido, de, claro, cerca de la familia, o sea, el mismo idioma, todo, asado, dulce de leche, mate. claro, mate. Gardel, la Claro, comparsita. claro, claro. Y Sí, bueno, y la aparte, verdad que estuvo divino. aparte, Liver, llegás en un momento también que el candombe en Buenos Aires comienza a expandirse cada vez más y también termina lo que es hoy también, que hay un movimiento bastante grande, aparte también por los uruguayos que radicados muchos años allá y, y también comenzás a plantar esa semilla musicalmente, digamos, con bandas, ¿no? En aquella época. Me recuerdo Sí, cuando tocabas con varias personas o mismo con, me acuerdo nosotros estaba llegamos a tocar Ever. juntos, Machi. Creo que sí, nos veremos, nos cruzamos en algún lugar que En otro, algún, sí, alguna jam de allá, ¿no? alguna No jam de recuerdo ahí. eso. Yo andaba así, yo soy el que está y no está en ningún lugar, porque voy, conozco a todo el mundo, pero nunca me vas a ver en todos los lugares. Claro, Y después fue así también eh, bueno, estaba Lever, me acuerdo cuando claro, después comenzó, bueno, Molembo, que era la primera banda, así que, bueno, desde Afro Candombe, ¿no? claro. Eh, Afro Candombe fue la que yo conocí primero. claro. eh, Después, pero no lo llegué a escuchar en vivo. Cuando nosotros armamos la calenda, a los 2 años, ponele que, que escuchamos que se había armado en Buenos Aires Molembo, claro,
Y Molembo fue como que de esa época, de esa generación, creo que fue una de las primeras. Sí. Y Eh, tremendo disco sacaron también cuando. claro, sí, sí. Después estoy haciendo, recuerdo Después con él, no aparece recuerdo alguna. Maderas del Río de la Plata. Madera, claro. Ahí yo Después, toqué en Maderas. claro, Eh, Después, bueno, estaba el Ever. Después comienza el Bemba también con el Bemba Candombe. exactamente. Que del Sí, circuito Maestro éramos Max, como 2008, por ahí, una cosa así. 2008, por ahí. Por ahí. Claro, claro, Eh, claro. Sí, Después, sí, yo ahí toqué, bueno, con los cabezudos. Cabezudos, claro. Y después cuando llegó Ever, que llegó 2 años después que yo, bueno, se le armó la banda de Ever y tocamos con Ever unos años largos. Sí. Eh, y bueno, después tuve algunas experiencias así también a nivel personal. Armamos algunos combos medio yaceros, candomberos ahí con gente. Vos estabas en el Y oeste, ¿no? En aquella época libre, ¿no? claro, sí, 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 Estabas sí, siempre estuve con, ahí en el oeste. con el J, con Joaquín, con. Claro, con Joaquín, con Cristian Toledo, con Facundo Soto, uf, muchísima gente, loco. Sí, sí. Eh, y fue una época divina. Y porque, bueno, Buenos Aires, como es lo que te decía hoy, en cuanto a las urbes, que al haber mucha gente, eso camina muy rápido y vos tenés que estar, este, viste, también a ese ritmo, ¿no? Seguro, Y, este, y eso fue lo que, bueno, lo que tenía que ir a buscar en ese momento. seguro. Me acuerdo una vez, fui a un concierto a ver a Grundation en el Gran Rex, Ah, creo. y Y claro, veo, estaba sube una tocando yo. banda soporte, el Liver tocando. Claro, Y aparte, ¡Liver! ¡Arriba, Liver! ¡Liver! en en Fue el en el Gran Gran Rex, Rex. el Gran Rex con Claro, Grundation, tremenda banda de reggae. sí, 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 yo no la conocía la banda. No, 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 a- realmente tenía que reconocer que no, no. Y cuando la vi, flipé, porque se sonaban todos. yo tuve dos experiencias con esa banda que las dos veces, la primera es que la vi, yo la escuchaba así, vuelvo de Uruguay, en aquella época yo vivía medio por Villa Crespo, alquilaba una pieza, viví como 4 años ahí. Y esas vueltas de Montevideo, viste, llamada, que vas a Montevideo para la fiesta y te quedas hasta marzo y terminas en Baliza, Sí, ese mismo rolé, viste, con entre la familia, no sé qué, ta. Vuelvo a Buenos Aires y yo en aquella época tocaba ahí por Palermo, tocábamos ahí y pasamos hacia calle también a unos piques que había ahí por el Plaza Serrano. Y me encuentro con ah, un amigo artesano que era rasta y me decía, vos, hoy va a tocar Grundation acá en Niceto. Y vamos para ahí, no sé qué, y le digo, pero yo no tengo un mango, le digo, no, pero vamos a ver si entramos. Y yo le digo, bueno, dejá la mochila en casa, que vivía cerquita, y arrancamos para ahí. Y el loco me dice, yo ayer fui a la puerta y le regalé al cantante un collar de macramé, no sé. Fuimos, estamos ahí en la puerta y de repente viene una van, cae una van, aparece la banda y nosotros les caemos a los locos y el cantante le dice, lo ve a este amigo, ¿viste? Le dice, mi collar, no sé qué, no money, no ah, money. Y el loco le dice, bueno, va, entren ahí, pónganlo en la lista, le dice. Y entramos gratis, así. guau, Y después la segunda vez, bueno, compro la entrada, estaba en la puerta del Gran Rex, y aparece una persona, un loco, me dice, mira, me están sobrando esta entrada, 2 entradas porque no, mi amigo no vino, no sé qué, y le digo, pero yo tengo entrada, le digo, no, pero, no sé, te las dejo acá y el loco entró, y yo, ¿qué hago, loco? Le digo, me sobran 2 entradas. Lo llamé a Alejandro Magariño, al Ale, que vivía ah, cerca, le digo, Ale, ¿qué estás sí. haciendo? Estoy en casa, venite ya que tengo 2 entradas para una banda de reggae, y ahí fuimos, fue increíble, las dos bandas, ahí entramos al Gran Rey, estabas tocando vos, una banda de Sí, reggae, me acuerdo. estuvo tremendo ese toque. Sí, sí, me acuerdo.
Y ahí, bueno, el Liver, bueno, en aquella grabación del disco de Ever, ¿llegaste a participar ahí? Sí, sí, en Buenos Aires, ¿me decís? Sí, en Buenos Aires. Sí, sí, sí. No sé qué pasó con esa. Esa ¿Está grabación ahí? anda por ahí. Ojalá que no pase como la historia tristemente célebre de los músicos de candombe, músicos uruguayos que después de partir se vuelven mitos y es Ah, un discazo. Que no, nosotros me acuerdo que salió ese disco y después Ever tenía todo ese repertorio ahí y armamos, nosotros estamos tocando un trío que se llamaba La Tromba ajá, con, con Ángel Blanc, que era de Maderas, sí. y el Inti, un bajista también increíble. Armamos como un trío, un power trío, así. Y ahí, bueno, el Ever justo también se sumó y comenzamos a tocar con él, y un poco ese repertorio. Ah, qué lindo. Hasta, pero es increíble, ese disco está casi, tiene una sola mezcla y está increíble. La música, además del Ever, es me gustaría mucho tener un registro para la Y gente, digamos. tiene que haber un disco de él. Es una voz, y dentro del candombe, una voz increíble, ¿viste? Y la cabeza, aparte, el tipo como arreglando y Al haciendo instante, eso, claro, y haciendo esos acordes de voces, grabando como 7 voces al y instante. al instante, Sí, todo con la es boca, tremendo. Sí, así, lorororo, te pasa el arreglo con la voz. a mí me tocó compartir con él la grabación del disco Ciudad Música Negra de Montevideo, También, que eso se lo tengo que agradecer a Sergio Ortuño y a Georgina todos le Goulart. tenemos que agradecer, todos tenemos que agradecerle. Claro, por haberme llevado ahí, porque bueno, la verdad que yo en esa época tenía como mis primeras armas, estaba haciendo con el instrumento, y eso fue 2001. Y el Sergio Ortuño y Jorginho me llevaron pa' ahí. Este, y pude presenciar, grabar al Ever en vivo, y es eso que decís vos. Voces tras voz, Trago, capas de voces, de voz, quinta, tercera, y todas al hilo. al hilo, Este, una cosa impresionante. Bueno, él, impresionante, bueno, por algo cantó con los Plateros, ¿viste? seguro. Y, y bueno, pertenece a una generación bastante jodida de acá, de músicos, ¿no? Sí, Que se comieron ahí, toda una época que estuvo muy dura muy acá, difícil, y él es víctima de eso, y víctima también bueno, de las desigualdades sociales seguro. que siempre hay, ¿no? La generación Este, de ellos, digamos, de Ever, que estamos hablando ahora, casi están por los 60, ¿no? 50 y largo. Estoy hablando de los sí, 70, ¿no? Final 70, 80. Bueno, claro. acá en Río de Janeiro, yo no tuve el agrado de conocerlo, el Beto López, que Ah, es claro, el sí, Beto. tenés razón. El Beto, que es, bueno, también del 14 de julio, tío del Sí, Daro, Horacio me hablaba mucho de él. Sí, Volarse tiene un montón de historia. Y el Beto es una cosa bueno, que fue como el referente máximo así del movimiento de candombe acá en Río, que yo tuve la suerte de tocar con músicos que tocaron con Beto. Y era así, llegué a Río y te encontrás con algún zambista, algún músico ya de una cierta edad y le decía, no, Uruguay, candombe, y él te decía, yo era amigo de Beto López, y te empezaba a contar una historia y se morían, una persona muy querida y un músico así increíble. Todo el mundo te habla del Beto, es de, y habla un poco de esa generación, Claro, de ¿no? De esa generación, Jorge claro, sí. Platero también, bueno, el Horacio, Ah, el Jorge, Ever. El claro, Jorge también es otro increíble, Jorge Platero también viajaron en esa época, ¿no? Dictadura, comenzaron a salir claro, sí, de empezaron a salir, Montevideo, claro. de un nivel artístico Sí. increíble, digamos. Y bueno, y el que se la comió acá se la comió, y bueno,
Este, seguro. pero estaría bueno que se pudiera como editar ese disco. También sé que Damián Gularte le grabó otro él, tampoco, no sé en Sí, qué anda eso. seguro. Este, Hay que tener paciencia con el Ever, ¿no? Hay que tener claro, cierta claro, sí, paciencia, ¿no? sí, sí, bueno, Y yo hace sí. años que no lo veo, digamos, estuve en contacto aquí en Brasil después de lo que aconteció con él, pero de la vuelta, de las veces que estuve en Montevideo no lo he podido ver a Ever. Y tengo gran cariño, para mí uno de mis máximos maestros, así, tuve el agrado, la suerte de haber tocado con él son esas personas que marcan así, no solamente desde el candombe, sino de toda tu visión musical, digamos, todo lo que se puede hacer, eh, en fin, es increíble. Eh, entonces ahí, bueno, Liber, Divino. volvés de ahí, volvés para Montevideo, estuviste todos esos años en Uruguay, en Buenos Aires, disculpa, Sí, 9 años sí, pasan. Ahí sí. estudiaste también, estuviste en el conservatorio, ¿En dónde? en Buenos Aires. Sí, en la escuela de Avellaneda. Ah, Escuela de Llanera, ahí va. Y unos años en el Manuel de Falla también. Bien, Sí. ahí sí, y Este, terminaste el curso de la Escuela de Llanera. no, porque surgió que yo cuando entré hubo este, cursé un año. Después hubo un paro eh, que duró al otro año, hubo un paro porque estábamos pidiendo como El estas espacio, ¿no condiciones era? edilicias, ¿viste? Porque la Sí, escuela era chiquitita sí, y era un estaba desbordada casarón, de gente. sí, Sí, había gente de todos lados, de Uruguay, de Chile, de Perú, y tal, y no daba abasto la escuela, ¿viste? Y ese paro se comió como 4 o 5 meses del curso lectivo, y en ese claro, año a mí me salió un laburo en el invierno, en el verano europeo, y decidí agarrarlo, ¿viste? claro, claro. Y bueno, ese año como que se perdió, y al otro año eh, eh, doy una prueba para entrar en el Conservatorio Manuel de Falla, en Buenos Aires, que ese estaba más enfocado en el jazz, y bueno, entré ahí y estuve cursando unos años, ahí como 3 o 4 años. Este, siempre un poco se me complicó el tema del estudio, porque bueno, también tenía que laburar, ¿viste? Sobrevivir, ¿no? En el medio de eso Este, hay que vivir. claro, claro. En el medio de eso hay que estar ahí, sobreviviendo, y bueno, pero siempre fue rescato una experiencia increíble. Y bueno, y ya me estaba llamando mucho el horizonte, el río y el candombe, entonces nos volvimos. Ahí va, Y bueno, después al volver pude retomar un poco el tema de salir en carnaval, en comparsas, tocar desde el instrumento, ¿no? claro. Que bueno, había tenido algunas experiencias en Sinfonía de Ancina, y después tuve Sinfonía de Ancina, Serenata Africana, y la última había sido Biafra. Y en esa última había tenido una experiencia media ruin, y me había quemado con la comparsa, y ya estaba, viste, requemado. Y bueno, pero después cuando volví ahora en el 2014, ya uno, viste, pasan los años más maduro y las piensa de otra manera, viste, Claro, como que lo toma de otra manera. Y realmente a mí me gusta salir en las comparsas, me gusta todo el entorno que se genera, viste, lo que mueve la comparsa para ir al teatro de verano. Y salí 3 años con Integración, con Héctor Manuel, que fue el que me abrió las puertas. Este, y Luzardo ahí con los arreglos de Luzardo, me ahí va. puse a tiro, tremendo. Este, y bueno, hace 2 años atrás eh, estuve ahí con Valores, Con valores, ¿no? Y graban aquel claro. disco también, ¿no? Y bueno, sí, bueno, con Integración grabamos ese Ah, disco Ancina 10, buenísimo. 1032, Encina ¿no? 1032.
Tremendos increíble. temas. Y qué gran Este, iniciativa también desde una comparsa, tener ese registro, digamos, fonográfico, así, claro, de bueno, lo eso que es es el un espectáculo, poco, ¿no? yo rescato eso un poco las nuevas, de todo esto que se generó desde que hablábamos, viste, desde 2004 para acá, el retorno de gente, el retorno de músicos de otros lugares, y como que el candombe empezó a fortalecerse como música dentro de, como música popular, viste. Eh, eh, no en la calle, o sea, en la calle y también como candombe canción, Seguro, ¿entendés? De esa evolución que viene teniendo ya hace, digamos que hace 15 20 años a nivel musical. Y, y bueno, eso iniciativas de, bueno, de las nuevas cabezas que está viendo y que se están generando todo este tipo de, todos estos discos, viste, que han salido seguro. últimamente. El disco también de Valores, este, que es un Increíble, discazo, el discazo. increíble. Y bueno, y ojalá se puedan seguir grabando más cosas, vos, porque Eh, este, es un desperdicio, bueno, lo del carnaval es un desperdicio tremendo. sí, sí, Eh, sí. no sé, el otro día pensaba con un amigo y pensábamos una cosa así como 5.000 y pico de canciones que quedan, Claro, que quedan que en están la, por... en la memoria Claro, de los familiares, que uno las escucha claro. en los bautismos, en los cumpleaños. Yo recuerdo, por Sí, ejemplo, de Guavillú, lo llegaste a conocer, el tío Guavillú. sí, sí, toqué con él, Bu- en la Ahí Boca. va, ahí va. Bueno, él desde la época de los 70 que Qué cantor de cantaba, tango ese Gobello. cantor de tango no, y Sí, llegó a cantar en época de Esclavo de Nianza, hizo teatro con Esclavo de Nianza en los claro, 70. sí, seguro. Y era una cosa, él en la casa, el tío tiene unos un cuaderno con Con muchas todas las letras, letras. las letras Pa, que él cantaba y candomes que él se acuerda. Que es uno de los, unas cosas que yo pensé un día, dijo, agarrar al tío Boyú y grabarle un disco que pase todas esas músicas. Porque claro, durante todas estas conversas, ¿no? De hablar con colegas, con amigos, músicos, y de esa, también de esa premisa que nace de por qué el Uruguay no escucha candombe, ¿no? Por qué hablamos de candombe pero solamente hablamos de carnaval o de esa masividad que hay ahora de gente participando de las comparsas y con no sé cuántas comparsas dentro de las llamadas y del interior, pero al momento, digamos, de ir a un poco, a ahondar un poco en la, en la realidad musical, en la realidad digamos, de, de la escucha. claro, de la escucha, de ver que Eduardo Daluz grabó un disco en su carrera, y no sé cuántos música te ha compuesto. Chabela grabó Pa, un disco hace un par de años, ¿no? Y no es una cosa que estamos hablando de hace 20 años, estamos hablando que un movimiento que comienza desde los finales de los años 50, no sé, desde sí, Pedro finales de Ferreira, 50. Y, y, y la comparsa dentro del carnaval es la que tiene más obligaciones, vos, a nivel de reglamento. ¿Sacás? Porque todos los claro, años ellos tienen que tener músicas inéditas, vos. Es la claro, única. Los demás géneros, copian no, una no música, le hablo, ponen una letra, no hablo en forma despectiva, ¿no? Quiero que esto se quede claro porque puede quedar, o sea, puede haber amigos que están escuchando que les gusta la murga y participan de la murga, pero es desmedido el claro, reglamento con la comparsa. Sacás todos los años hay que inventar, o sea, crear, que está buenísimo. Pero claro, claro, ¿por qué también no jugás de la misma manera para los demás, las demás categorías? claro. Y a su vez, bueno, ahora cambió bastante el tema del rider, pero hasta hace 10 15 años atrás estaba todo armado. Vos llegabas al Teatro de Verano y estaban todos los micrófonos como para que cantase una murga. Claro.
y el coro de la Claro, comparsa allá atrás, atrás ¿viste? grita. Claro, A los gritos. Y claro, ¿cómo la gente no le va a gustar una comparsa si no suena? Porque no tienen las condiciones como para sonar. Hoy en día sí, claro, y a su vez es una proeza hacer esa maldita prueba de sonido a las 4 de la mañana, claro, claro. Y nunca ¿sacás? sonó bien, el Teatro de Verano nunca sonó bien, tipo, es un lugar que sabés que va a ser muy Claro, difícil ahí, ¿no? es muy complejo, es muy complejo. Este, y a nivel, y bueno, lo que te digo, a nivel de composición y eso es, bueno, una cantidad de canciones que se van y se van y se van. Pero bueno, no sé, por otro lado tenés que todos los años las disqueras que tienen el negocio del entretenimiento, todos los años hay la murga ganadora tiene su disco, su DVD, coso, eh, Claro, pero las comparsas no, no. claro. Habla un poco también porque quizá dentro de la sociedad uruguaya hay, ¿cómo decirlo? Hay ciertas realidades que hoy en día pasa, o sea, que la cultura del candombe, la cultura afro-uruguaya pasa, ¿no? Y sobre todo y la musicalidad, en la historia musical, que el candombe, bueno, es una de las bases pilares de la música popular del Río de la Plata, ¿no? Es uno de los pilares. Hasta la murga rock, que hoy escuchamos la murga rock que está tan difundida, están tocando candombe, ¿no? Claro. Básicamente es eso. Eh, y como que siempre hay una, y esto no es porque reclamamos, porque no, el sentido de todo esto es construir, estamos construyendo, ¿no? Para, eh, para crecer. Pero siempre existe esas cuestiones que no, como que hay cosas que no se quieren ver, ¿viste? Cuando se habla de racismo institucional, cuando se habla de una visión que el Uruguay exporta, pero en el momento de ciertas realidades como afrodescendiente, vos sabés, que se pasan diariamente dentro de la sociedad y eso se refleja también en lo que estamos hablando ahora del candombe, ¿no? Claro, se refleja en la cultura, obviamente. Y es una cuestión, yo diría, a nivel social latinoamericano. Eh, También pasa ahí en el Brasil. Lo único que, bueno, en Brasil, como ya te digo, demográficamente es mucho más grande, hay como que eso sucede de otra manera. Pero acá, que bueno, hay el proceso de construcción de estas sociedades estuvo siempre mirada, apuntada para mirar hacia afuera y no mirar Claro, hacia adentro. ¿Sacás? claro, Eh, bueno, y el colectivo nuestro, que es el colectivo minoritario, estoy hablando en el aspecto, en el sentido, digamos, demográfico, no quiere decir que seamos menos, claro, claro, Eh, porque bueno, pero somos muy poquitos y en ese proceso de construcción de sociedad, una vez que después se abolió la esclavitud acá, bien, se abolió, pero ¿de qué manera? Eh, Todos los afrodescendientes quedamos en condiciones eh, prácticamente paupérrimas de vida, sin educación, eh, con patologías a nivel de salud, emocionales, y que eso se va eh, a través de las generaciones se va como se va transportando, ¿viste? Se va como repitiendo. claro, Eh, y eso, eh, con el continuo pasar de los años, de las décadas, eh, hace que hagamos,
habemos quedado en condiciones totalmente